La noche ya no es la misma. El tic-tac ahora resuena como una sentencia. La sombra está más cerca. Y la llave aguarda tu decisión. No hay marcha atrás. Cada paso te hundirá más en la oscuridad. Bienvenido a la parte 2 de El reloj de Don Mauro, en Crónicas del Miedo. La noche avanzaba, pero el reloj parecía romper las reglas del tiempo. A cada instante, los recuerdos se mezclaban con visiones que no podía explicar. Veía escenas de mi pasado, pero también momentos que no recordaba haber vivido. Personas desconocidas, lugares que no reconocía, y un sinfín de rostros deformes y miradas vacías. Sentí que la casa se convertía en un laberinto sin salida, un lugar donde la realidad y la locura se entrelazaban en un baile macabro. Intenté buscar la salida, pero cada puerta me llevaba a otro pasillo, cada ventana mostraba paisajes cambiantes, oscuros y perturbadores. Era como si el tiempo se hubiera fracturado, atrapándome en un ciclo eterno de pesadillas. Los susurros se hicieron más intensos, voces que me llamaban por mi nombre, que repetían palabras antiguas, casi olvidadas. Intenté taparme los oídos, pero el sonido penetraba hasta lo más profundo de mi mente, provocando un dolor punzante que me hizo caer de rodillas. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. La sombra volvió a aparecer, pero esta vez su forma era más definida, más amenazante. Levantó una mano y una luz espectral iluminó la habitación, revelando símbolos grabados en las paredes, símbolos que parecían latir con una energía propia. Su voz resonó en mi mente, como un trueno que anunciaba la destrucción. No puedes huir de tu destino. La llave es la puerta y la prisión. El tiempo es la maldición y la salvación. El miedo se convirtió en una llama que consumía todo a su paso. Sabía que debía encontrar esa llave, que debía enfrentar la oscuridad que habitaba dentro de mí. Pero también comprendí que hacerlo significaba perderlo todo, incluso mi propia humanidad. Con un último esfuerzo, me levanté y corrí hacia la puerta. Esta vez, se abrió sin resistencia. Salí al exterior y sentí el aire frío de la noche acariciar mi rostro, un respiro que parecía otorgar una falsa esperanza. Miré hacia el cielo, donde las estrellas titilaban débilmente. La batalla estaba lejos de terminar, y el reloj seguía latiendo con un poder insondable, marcando la cuenta regresiva hacia un final que aún no podía comprender. Pero había algo más, un destello de luz en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza que me impulsaba a seguir adelante, aunque el precio fuera mi alma. Porque en San Aurelio, el tiempo no solo muere, sino que también condena. La noche de San Aurelio se había convertido en un manto oscuro y opresivo que parecía querer engullir todo rastro de luz o esperanza. Caminaba sin rumbo fijo por sus calles silenciosas, esas mismas calles que antes conocía como la palma de mi mano, ahora se transformaban en un laberinto sombrío donde cada sombra parecía observarme, acecharme desde los rincones más ocultos. El reloj en mi bolsillo no dejaba de palpitar con un tic-tac irregular, un latido siniestro que parecía sincronizarse con el mío, recordándome que cada segundo me acercaba a un destino ineludible, una condena de la que no podría escapar, una sentencia escrita en un tiempo que ya no controlaba. Las voces habían aumentado con una intensidad insoportable, ya no eran simples susurros lejanos, sino gritos casi ensordecedores que retumbaban dentro de mi cabeza, desquiciando mi razón poco a poco. Intentaba taparme los oídos, pero era inútil. Esas voces parecían venir de un lugar profundo y oscuro dentro de mí, una raíz oscura que se alimentaba de mi miedo y mi desesperación. La sombra, esa entidad sombría que me había perseguido desde el primer día, se sentía ahora como una presencia constante, un huésped no invitado que había tomado posesión de mi mente y mi alma, un invasor silencioso que distorsionaba cada pensamiento y cada suspiro. Decidí regresar a la biblioteca, buscando en sus estantes el consuelo de un conocimiento que pudiera iluminar este abismo en el que me encontraba. Al cruzar la puerta, el aire denso impregnado de polvo y el olor a papel envejecido me golpearon como un puñetazo, despertando viejos recuerdos y despertándome aún más miedo. El bibliotecario, con su mirada vidriosa y gesto serio, me condujo a una sección oculta, un refugio secreto donde reposaban manuscritos olvidados, relatos de maldiciones antiguas y rituales que desafiaban el sentido común. Allí encontré un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y cubierto de símbolos arcanos, cuyo título apenas podía distinguirse: La llave del tiempo. Las páginas crujían al pasarlas, como si cada palabra contuviera un peso ancestral, una sabiduría prohibida que había permanecido oculta durante siglos.
Leí con avidez sobre relojes malditos, objetos que atrapaban almas y fragmentaban la realidad, y sobre la llave, un artefacto perdido que podía alterar el flujo del tiempo y liberar a los condenados de su prisión temporal. Pero también advertían de un precio terrible, un sacrificio que no todos estaban dispuestos a pagar y que podía cambiarlo todo de manera irreversible. Mientras absorbía cada palabra, sentí una presencia detrás de mí. La sombra apareció en el umbral, su figura oscura era una mezcla de amenaza y desafío. Su voz resonó en mi mente, profunda y resonante, llenando la habitación con un eco que parecía venir de otro mundo. El tiempo es un enemigo y un aliado. Escoge tu bando o perece en la oscuridad. El desafío era claro, y la batalla no solo se libraba afuera, sino en mi interior. El miedo, la desesperación y la voluntad de rendirse luchaban por el control de mi alma, cada uno más fuerte que el otro. La llave no era solo un objeto físico, sino una prueba, un juicio que determinaría quién era realmente y qué estaba dispuesto a sacrificar para sobrevivir, para recuperar el control de su vida. Salí de la biblioteca con el manuscrito bajo el brazo, sintiendo que cada palabra era una luz tenue en la negrura que me envolvía. Las calles me recibieron con un frío intenso y una niebla espesa que parecía envolver la ciudad en un sudario perpetuo. En la plaza, la fuente vibraba con un canto oscuro, resonando con el tic-tac infernal del reloj que llevaba en el bolsillo, un latido que parecía sincronizarse con la propia esencia de la ciudad. La sombra apareció junto a la fuente, ofreciéndome un objeto envuelto en tinieblas. Era la llave, la única esperanza y la mayor amenaza a la vez. Quise tomarla, pero una voz interna me detuvo, un eco del manuscrito que aún sostenía. No todo es lo que parece. La llave puede abrir puertas, pero también sellar destinos. El miedo y la determinación chocaron dentro de mí como fuerzas opuestas, una lucha brutal que se reflejaba en cada latido de mi corazón. Sabía que debía decidir pronto, aceptar la llave y arriesgarlo todo, enfrentar el abismo con valentía, o huir y condenarme a una eternidad en la oscuridad, atrapado en un ciclo sin fin. El tic-tac del reloj se volvió un tambor de guerra en mis oídos, marcando el instante de la verdad. La noche era profunda, y el destino, incierto. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La llave ya no era solo un objeto misterioso, era la llave de mi destino, la puerta entre la vida y la muerte, entre la razón y la locura. Tomé un profundo respiro y extendí la mano hacia la llave, sintiendo cómo la sombra sonreía, como si aquel momento fuera solo el principio de un juego más oscuro y peligroso que el propio tiempo, un juego donde las reglas aún no se habían escrito y en el que yo era el peón más vulnerable. Nunca pensé que amanecería vivo hoy. Me dormí con el corazón acelerado, esperando que, en cualquier momento, esa cosa que me sigue desde hace días apareciera junto a mi cama. Pero, cuando abrí los ojos, la luz gris de la mañana estaba filtrándose por la ventana. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. No había pájaros, no se escuchaban autos en la calle, ni siquiera el ruido lejano del viento. La ciudad parecía haber sido devorada por la oscuridad mientras dormía, y yo era el único testigo de su desolación. Me quedé acostado varios minutos, escuchando mi respiración. Algo en mí quería creer que quizá se había ido, que los 9 días anteriores habían sido solo una sucesión de pesadillas. Me levanté con cuidado, pisando el suelo frío, y fui hasta la cocina. El reloj de pared, el mismo que se detuvo a las 3:12 de la madrugada aquella noche, seguía igual, muerto. Aún así, sentía que cada segundo pasaba con un peso insoportable, como si el tiempo se hubiera vuelto un látigo invisible, marcando cada instante de mi desesperación. Decidí salir a la calle. No sé si buscaba distraerme o confirmar que el mundo seguía ahí. Pero al abrir la puerta, el aire que entró era pesado, casi espeso, impregnado de un olor a metal oxidado que no debería existir en la mañana. Las casas de mis vecinos estaban cerradas, las ventanas cubiertas por cortinas. Ni un solo ruido. Avancé unos pasos, llamando a gritos a doña Teresa, al señor Julián, a cualquiera, pero no hubo respuesta. Era como si la vida hubiera sido arrancada de San Aurelio en silencio, dejando solo sombras y un vacío que me miraba fijamente. Cuando llegué a la esquina, vi algo que me heló la sangre. Un perro, completamente quieto, miraba fijamente hacia un punto detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada, o al menos, nada que pudiera ver. El perro no se movía, no parpadeaba, como si estuviera hipnotizado. Me di cuenta de que su sombra en el pavimento temblaba,
aunque él estaba inmóvil. Un segundo después, esa sombra se alargó hasta tocar mis pies, y un escalofrío recorrió mi columna, helando cada músculo de mi cuerpo. Retrocedí sin pensar, tropezando. El perro giró la cabeza hacia mí, muy lentamente, y me miró como si entendiera algo que yo aún no podía comprender. Luego, se dio media vuelta y caminó hacia un callejón oscuro, perdiéndose en la penumbra como un presagio. Sentí un impulso irracional de seguirlo, pero una voz interior me gritaba que no lo hiciera, que esa sombra no traería nada bueno. Sin embargo, mis piernas avanzaron por instinto, cada paso pesando como si cargara siglos de miedo. Volví a casa corriendo, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, respirando agitado, intentando encontrar algo de calma. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del pasillo. 3 golpes secos, espaciados, contra la pared. Me acerqué, temblando, y cada paso que daba los golpes se escuchaban más cerca, hasta que comprendí que venían desde dentro de mi habitación. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, un tambor incontrolable que me recordaba que cada decisión podría ser la última. No quería entrar, pero algo en mí me obligaba, como si la fuerza que me arrastraba no fuera mía. Abrí la puerta lentamente, y lo vi. En mi cama, sobre las sábanas, había una figura. No era sólida, sino como una silueta hecha de humo denso, sin rasgos definidos, pero con una presencia tan aplastante que apenas podía respirar. Su cuerpo parecía absorber la luz, y el aire alrededor se volvía más frío, más pesado. Me quedé paralizado, incapaz de gritar, de moverme, atrapado en un terror primitivo que me quemaba las entrañas. Y entonces, habló. Luciano, ya es hora. No sé cómo explicarlo, pero su voz no fue un sonido normal. Me habló dentro de la cabeza, como si la frase hubiera sido grabada directamente en mis pensamientos. Cada palabra era un peso tangible, aplastando mi mente, dibujando imágenes de sufrimiento y desesperación que no debería poder concebir. Retrocedí, tropezando con la pared, y de repente las luces de toda la casa comenzaron a parpadear violentamente. El humo de esa figura se levantó, como si inhalara todo el aire de la habitación, girando lentamente sobre sí mismo en un vórtice que distorsionaba la realidad. La presión era insoportable, como si el mismo techo me aplastara contra el suelo, y sentía que mis huesos estaban a punto de romperse. Intenté gritar, pero mi voz fue absorbida por la nada. Intenté correr, pero cuando llegué al pasillo, cada puerta y cada ventana estaba cubierta por un negro absoluto, como si detrás no hubiera nada, un vacío total que devoraba la luz y el sonido. Me giré, y la figura estaba allí, más cerca, más definida, con una forma humana que ahora tenía brazos alargados, manos con dedos que parecían cuchillas y una especie de grieta en lugar de rostro, de donde emanaba un brillo rojo que palpitaba como un corazón dentro de su cabeza. «Te lo advertí», dijo, y la grieta en su rostro se abrió más, revelando un torrente de luz roja que parecía consumir la habitación. Un golpe atronador sacudió toda la casa, como si algo gigantesco hubiera caído sobre el techo. El suelo se agrietó bajo mis pies, y a través de esas grietas comenzó a filtrarse un líquido negro y espeso que olía a hierro y podredumbre. El olor me quemaba los pulmones, y cada respiración era un desafío imposible. La figura se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir el frío de su presencia atravesándome hasta los huesos. «Faltas tú», susurró con un eco que retumbaba en mi cabeza. «No puedes escapar». Un alarido ensordecedor llenó todo el lugar, y antes de que pudiera reaccionar, esa cosa me sujetó del cuello con una fuerza imposible. Todo se volvió negro, y lo último que vi, antes de perder la conciencia, fue mi propio cuerpo. Colgando en medio de la sala, con la cabeza girada en un ángulo imposible. Pero entonces, una sensación nueva me recorrió. No era miedo, sino un frío extraño que me llenaba de conciencia. Podía ver, desde algún lugar entre la vida y la muerte, lo que la figura realmente era. Miles de ojos rojos se abrían dentro del humo, y una voz resonante, múltiple, como si fueran millones de susurros al mismo tiempo, pronunció mi nombre. «Luciano, has cruzado la línea». El suelo se abrió bajo mí, y sentí que caía hacia un vacío eterno, donde el tiempo no existía y la realidad se fragmentaba en 1000 espejos distorsionados. Cada reflejo mostraba algo distinto. Mis peores miedos, los cuerpos de quienes había amado transformados en sombras, la ciudad devorada por la oscuridad, y mi propio rostro fusionado con la de la figura que me atrapaba. Era imposible moverse, imposible gritar,
imposible cerrar los ojos. Y en medio de ese abismo, escuché una risa que no pertenecía a nadie y a todos al mismo tiempo. Un eco de locura que me atravesó el alma y que me dejó en un estado de terror absoluto. La última imagen que vi antes de perder toda percepción fue la de la llave, flotando a centímetros de mi mano, y una promesa silenciosa que retumbaba en mi mente. Esto solo ha comenzado. Desperté con un dolor que atravesaba todo mi cuerpo. Mi visión estaba borrosa, y cada respiración dolía como si inhalara cuchillas. El sol de la mañana no había cambiado, pero algo en el aire era diferente. Un olor a metal quemado y a tierra húmeda flotaba en la casa, como si todo hubiera sido contaminado por la presencia de aquella figura. Miré a mi alrededor, y la habitación estaba intacta. Casi, cada objeto parecía desplazado unos centímetros, cada sombra parecía más profunda, más amenazante. El reloj de pared seguía detenido, pero el tic-tac resonaba en mi cabeza, ensordecedor y acelerado, como si quisiera sincronizarse con cada latido de mi corazón. No estaba solo, sentí un aliento gélido sobre mi nuca, y antes de poder girarme, una figura oscura apareció frente a mí. No era la misma que antes. Su forma era más definida, sus brazos más largos, sus manos más filosas, y aquella grieta roja que antes solo aparecía en su rostro, ahora recorría todo su cuerpo, emitiendo un brillo pulsante que iluminaba la habitación con un color imposible, entre sangre y fuego. Cada vez que respiraba, la luz se expandía y contraía, como si fuera un corazón que latiera con la intención de devorarme. Luciano, dijo, y su voz ya no era una frase, sino una serie de imágenes que atravesaban mi mente. Cada elección, cada error, cada segundo que ignoraste la advertencia, te ha llevado hasta aquí. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Cada intento de movimiento provocaba que la figura se acercara aún más rápido, flotando entre el aire y el suelo como si desafiara la gravedad. Podía sentir el frío de su presencia quemándome la piel, como si absorbiera la vida que aún quedaba en mí. Recordé la llave. La había sentido cerca cuando estaba atrapado en su abrazo, pero ahora, en algún lugar de la habitación, flotaba, suspendida en el aire, como un faro de esperanza, o una trampa aún más cruel. Mi mente gritaba que debía alcanzarla, que debía intentar tomarla antes de que la figura lo notara. Sin embargo, cada paso que daba hacia ella parecía multiplicar la distancia, como si el tiempo mismo se burlara de mi esfuerzo. No hay escapatoria, susurró, y esta vez las palabras vibraron en la habitación, haciendo temblar las paredes. El tiempo te pertenece, pero no como tú crees. Una sombra surgió de la grieta roja que atravesaba su cuerpo, y de ella emergieron miles de ojos brillantes, cada uno observándome, juzgándome, condenándome. Los ojos parpadeaban al unísono, y sentí como si cada parpadeo arrancara un fragmento de mi memoria, de mi pasado, de mi esencia. Grité, pero el sonido se perdió en un vacío que parecía haber tragado todo a mi alrededor. De repente, el suelo cedió bajo mis pies. Caí en un abismo negro, rodeado de paredes de humo y grietas rojas que pulsaban con un ritmo imposible de ignorar. A cada paso que caía, veía fragmentos de mi vida. Amigos, familia, recuerdos felices y dolorosos, mezclados con figuras oscuras que me señalaban, riendo, como si conocieran mi destino desde siempre. Era un carnaval de pesadilla donde cada imagen me recordaba mis errores, mis miedos y mi propia impotencia. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa. Mis manos tocaron la pared, y al hacerlo, un dolor punzante recorrió mis brazos, como si los huesos fueran atravesados por 1000 cuchillas. La grieta roja de la figura se expandió hacia mí, alcanzándome, y pude ver dentro de ella algo imposible. Mi reflejo, distorsionado, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito eterno. Este es tu último aviso, susurró, y la voz resonó en millones de dimensiones simultáneamente. Toca la llave, o serás parte de mí para siempre. El líquido negro comenzó a filtrarse por las grietas del abismo, subiendo lentamente, cubriéndolo todo con un olor a putrefacción que me hacía vomitar en el aire. Cada gota que tocaba mi piel ardía, quemando no solo mi carne sino también mis recuerdos. Intenté saltar, esquivar, correr, pero el espacio se doblaba y retorcía, como si estuviera atrapado en un reloj roto donde cada segundo se prolongaba y acortaba a voluntad de la figura. Finalmente, logré alcanzar la llave. Mis dedos la tocaron, y un torrente de energía recorrió todo mi cuerpo. La luz de la llave era cegadora, pura, y sentí que por un instante,
todo el abismo y la presión desaparecían. Pero justo cuando pensé que podría escapar, la figura se lanzó hacia mí con una velocidad imposible. Sus manos atravesaron el aire y atraparon la llave entre sus garras, arrancándola de mis manos con una fuerza que parecía doblar la realidad. Tú elegiste, dijo, ahora eres mío. El abismo se cerró, la luz de la llave se extinguió en un instante, y todo quedó en silencio absoluto. Mis rodillas tocaron el suelo, temblando, y la figura me miraba, triunfante, mientras una grieta roja se abría nuevamente, más grande, más intensa, revelando algo que jamás podría haber imaginado. Un ejército de sombras emergiendo, cada una con una versión distorsionada de mi rostro, todas clamando por mi alma. Intenté gritar, pero la voz no salió. Intenté moverme, pero era demasiado tarde. La figura extendió sus brazos, y sentí que mi cuerpo era arrastrado, no solo físicamente, sino también mentalmente, como si cada pensamiento, cada recuerdo, cada deseo, fueran arrancados de mí. Y entonces escuché un sonido que jamás olvidaré. Un latido, un único latido que no pertenecía a ningún reloj, sino al corazón de la sombra misma. Bienvenido al principio del fin, Luciano, dijo. Y ahora, te toca esperar. Y con eso, todo se volvió negro. La llave desapareció, las sombras me rodearon, y sentí que era solo uno más en el ejército de figuras que la grieta roja estaba creando. Pero algo dentro de mí se resistía, un fragmento de voluntad, una chispa diminuta que prometía que esta historia aún no había terminado. El despertar fue peor que cualquier sueño. Abrí los ojos y todo estaba en silencio absoluto. La casa, o lo que quedaba de ella, parecía haber sido tragada por la oscuridad misma. No podía ver el suelo, las paredes, ni siquiera las ventanas, solo un vacío absoluto que se extendía en todas direcciones. Mi cuerpo dolía como si hubiera sido arrastrado por millas de pesadillas, y mis manos temblaban sin control, tratando de tocar algo que me confirmara que todavía estaba vivo. Pero no había nada. Un sonido profundo retumbó detrás de mí, un eco que no pertenecía a ningún lugar físico. Me giré y la figura volvió a aparecer, esta vez flotando a unos metros, su forma humana más definida, pero cubierta de grietas que dejaban escapar un resplandor rojo pulsante. Sus brazos se alargaban y se retorcían, como si estuvieran vivos, buscando devorar todo a su alrededor. Y entonces lo vi. Detrás de ella, un pasillo interminable, una especie de portal que parecía conducir a otro mundo, oscuro, húmedo y lleno de murmullos que no lograba comprender. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Cada paso que daba era como caminar sobre vidrio roto que penetraba mi piel y mis huesos. La figura avanzaba lentamente, y con cada movimiento, el aire se volvía más denso, más caliente y a la vez más cortante, como si me estuviera quemando por dentro y congelando al mismo tiempo. Podía sentir el tic-tac del reloj en mi bolsillo, y ahora no era un simple sonido. Era un latido que me recordaba que estaba atrapado en un tiempo que no controlaba, un ciclo que no tendría fin si no actuaba. Recordé la llave del tiempo, el objeto que había tomado en la plaza, y supe que debía usarla. Mi mano temblaba al sacarla del bolsillo, y en cuanto la toqué, un frío intenso recorrió todo mi brazo, penetrando hasta mis huesos. La llave vibraba, como si tuviera vida propia, y un haz de luz azul tenue comenzó a emanar de ella, formando un camino hacia el portal detrás de la figura. Sin pensarlo, corrí. Cada paso era un esfuerzo monumental. Sentía que la gravedad misma me arrastraba hacia atrás, pero no podía detenerme. La figura chilló, un sonido que no era humano, una mezcla de metal y carne desgarrándose, y al hacerlo, pequeñas sombras emergieron de sus grietas, como insectos negros que intentaban atraparme, mordiéndome la piel y arañando mi carne. Llegué al portal y lo atravesé. La luz me envolvió, cegadora y penetrante, y por un instante pensé que iba a morir allí mismo. Sentí que algo intentaba arrancarme del interior hacia la oscuridad, y un grito mío se perdió en el vacío. Pero entonces, la llave brilló con más fuerza, y la figura quedó atrapada en el borde del portal, sus manos alargadas intentando alcanzarme mientras su cuerpo era arrastrado hacia atrás, gritando un nombre que no pude entender. Caí de rodillas al otro lado del portal. Todo estaba en silencio, salvo un susurro lejano que parecía decir: «Esto no ha terminado». Miré a mi alrededor y descubrí que ya no estaba en San Aurelio. El cielo era negro, con nubes que giraban a velocidad imposible, y extrañas luces rojas y verdes parpadeaban en la distancia.
El suelo era irregular, cubierto de una especie de barro oscuro que parecía respirar bajo mis pies. Cada vez que intentaba levantarme, sentía que el mundo se movía, que la realidad misma estaba viva y quería atraparme. De repente, un murmullo empezó a rodearme. Voces, miles de voces, todas susurrando mi nombre, mezclándose con risas distorsionadas y gritos apagados. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Mi corazón latía con fuerza descomunal, y las sombras comenzaron a formarse alrededor, figuras humanas distorsionadas que flotaban y giraban en el aire, algunas con las caras de personas que había conocido, otras irreconocibles y grotescas. En el centro de todo, vi algo que me congeló la sangre. La figura de don Mauro, o lo que quedaba de él, suspendido en el aire, con los ojos brillando en un rojo intenso, extendiendo sus brazos hacia mí. No dijo nada, pero su mirada me atravesó como cuchillas, y sentí que mi mente comenzaba a desmoronarse. La llave tembló en mi mano, y un hilo de energía azul comenzó a proyectarse hacia don Mauro, pero él parecía absorberla, alimentándose de mi desesperación. Un rugido atronador resonó en todo el lugar, y de repente el suelo se abrió bajo mis pies, tragándome en una caída interminable hacia la oscuridad. Caía, y las voces se multiplicaban, mezclándose con mis propios gritos, y en medio de ese caos, vi algo que me hizo detener el corazón por un instante. La sombra, la verdadera sombra, la que estaba detrás de todo, más grande, más aterradora, y mirándome directamente, como si supiera cada secreto de mi alma. El suelo desapareció, y sentí que flotaba, suspendido entre el tiempo y el espacio, mientras la sombra se acercaba lentamente, extendiendo una mano que parecía engullir todo a su paso. Sabía que si me tocaba, no habría regreso. Intenté usar la llave, gritar, luchar, pero mis fuerzas se desvanecían, y la oscuridad empezó a envolverme por completo. Y entonces, un susurro en mi cabeza, más cercano que nunca, más real que cualquier sensación anterior, dijo: «Bienvenido a tu final, Luciano». Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, un parpadeo de luz atravesó la oscuridad, dejando apenas ver un horizonte lleno de grietas rojas que se movían, palpitando como un corazón, y luego, silencio absoluto. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. La luz azul de la llave del tiempo aún parpadeaba débilmente en mi mano, pero no estaba en San Aurelio, ni en ningún lugar que reconociera. Todo a mi alrededor era una extensión de oscuridad viviente. El suelo respiraba bajo mis pies, como si tuviera vida propia, y cada paso que daba parecía producir un eco que se multiplicaba infinitamente. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo me recorrió la espalda, y sentí como si cada hueso estuviera hecho de cristal fino que podía quebrarse con el mínimo movimiento. La sombra seguía allí, flotando frente a mí. Su tamaño había aumentado de manera imposible, cubriendo lo que parecía ser el cielo entero. Sus grietas rojas seguían palpitando, y ahora su luz parecía absorber el poco aire que podía respirar. Recordé las palabras del manuscrito: «La llave abre, pero también juzga». La sostenía con fuerza, sintiendo que era mi única defensa y mi mayor riesgo. La llave reaccionó a la cercanía de la sombra, emitiendo destellos que iluminaban brevemente figuras detrás de ella. No eran simples sombras, eran siluetas humanas, suspendidas en el vacío, con expresiones de horror eterno, gritando en silencio, atrapadas como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el tiempo. Di un paso adelante, y todo se movió. El espacio se dobló sobre sí mismo, los límites entre el suelo y el cielo desaparecieron, y sentí como si estuviera flotando, cayendo y siendo arrastrado al mismo tiempo. La sombra se acercaba lentamente, pero cada vez que trataba de usar la llave, sentía un peso insoportable sobre mis hombros, como si la propia realidad me empujara hacia atrás. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre. Mi propio corazón, pero amplificado, resonando en toda la extensión de aquel mundo. No era solo un latido, eran miles de latidos entrelazados, cada uno marcando segundos que ya no existían. Miré hacia abajo y vi mi reflejo en un charco de oscuridad que no era agua. Mi imagen estaba distorsionada. Ojos vacíos, boca abierta en un grito que no podía emitir, y detrás de mí, la sombra extendía sus brazos hacia mi espalda. Intenté girarme, correr, usar la llave, pero nada funcionaba. Cada movimiento que hacía era anticipado, detenido, absorbido por la entidad. Sentí un dolor indescriptible cuando me tocó. No era físico,
sino una sensación que atravesaba mi mente y mi memoria, borrando recuerdos y emociones, reemplazándolos por miedo puro. Quise gritar, pero de mi boca solo salió un hilo de aire caliente y negro que se desvaneció en la nada. En medio de ese terror, un destello azul iluminó algo a lo lejos. Una figura humana, real, no hecha de sombras, caminando hacia mí con paso firme. Mi corazón saltó de esperanza, pero al acercarse, comprendí que no era un salvador. Sus ojos estaban vacíos, pero su sonrisa era maliciosa, y en su mano sostenía algo que reconocí inmediatamente. Otra llave del tiempo, pero diferente, más oscura, emanando un aura que parecía absorber la luz a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra me sujetó de la cintura y me levantó del suelo. Podía sentir la presión de su cuerpo, más pesado que cualquier metal, y sus grietas rojas pulsando directamente en mi pecho. Intenté liberar la llave, pero la segunda figura lanzó un haz de energía que golpeó la sombra, haciéndola retroceder ligeramente. «Luciano», dijo la figura, su voz hueca y resonante, sin un eco que pudiera identificar. «Es tu turno de elegir». Y entonces lo entendí. No había una salida fácil. La llave que sostenía era mi única protección, pero también mi condena. Si fallaba, no solo perdería mi vida, sino todo lo que conocía, todas las realidades que alguna vez existieron. La sombra rugió, un sonido tan potente que el vacío mismo pareció temblar, y en ese instante sentí que el tiempo se fracturaba a mi alrededor. Fragmentos del pasado, del presente y de posibles futuros aparecían flotando como hologramas, mostrándome un destino que podía elegir, o no. El dolor en mi cabeza era insoportable, como si miles de agujas atravesaran mis pensamientos. Y en medio de ese caos, escuché algo que me heló la sangre. Una risa que reconocí instantáneamente. No era humana, no era mi imaginación. Era la voz de don Mauro, resonando desde un punto indefinido, burlándose de mí, asegurándose de que cada miedo que había sentido estos días estuviera presente, multiplicado por 10. Miré a la sombra frente a mí, y sus grietas rojas comenzaron a expandirse, llenando el espacio con un calor que quemaba y un frío que congelaba al mismo tiempo. Sabía que si no tomaba una decisión inmediata, sería consumido por completo. Respiré hondo, levanté la llave del tiempo y, justo cuando iba a usarla, escuché un grito desgarrador. Proveniente de mí mismo, mis propios recuerdos, mis propias emociones, estaban siendo proyectadas hacia mí por la llave. Podía ver cada error, cada traición, cada miedo enterrado. Y entonces comprendí la verdad. No era solo una prueba de valor, sino de identidad. Si fallaba, dejaría de ser Luciano para siempre. La sombra abrió sus brazos por completo, y el vacío comenzó a tragarse todo a su alrededor. La segunda figura estaba a punto de lanzarme un rayo de energía oscuro. Todo sucedía al mismo tiempo. La llave vibraba en mi mano, mi corazón latía con fuerza imposible, y un fragmento de mi conciencia gritaba por sobrevivir. Y en ese momento, sentí como algo se desgarra dentro de mí, como si mi propia alma fuera arrancada, y supe que estaba a punto de descubrir la verdad más aterradora de todas. Pero antes de que pudiera reaccionar, no hubo un amanecer claro esa mañana. La luz se filtraba a duras penas entre las nubes como un reflejo enfermo, gris, oxidado, y el aire olía a metal húmedo, como si la tormenta que nunca llegó hubiera impregnado todo de herrumbre. Yo llevaba horas despierto, escuchando un golpeteo irregular que reverberaba dentro de la casa desde antes de que el reloj marcara las 5. No eran pasos, al menos no del todo. Más bien, algo pesado se arrastraba sobre el suelo de madera, deteniéndose a intervalos precisos, como si quien lo moviera quisiera que yo imaginara lo que venía. No quise moverme, me quedé sentado en la cama, con las manos apretando mis rodillas, los ojos fijos en la puerta entreabierta de mi habitación. Afuera, el pasillo parecía más oscuro y denso que de costumbre. Cada sonido se alargaba, retumbaba con un eco extraño que no era eco. Era como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, observándome, jugando conmigo. Alguien respiraba, no muy lejos. La idea de encender la luz me cruzó por la mente, pero la descarté de inmediato. Tenía miedo de ver algo. Tenía miedo de que la luz no respondiera. El golpeteo se detuvo, silencio absoluto, y en ese vacío, escuché una voz. No era un susurro ni un grito. Algo intermedio, frío y desapegado, pronunció mi nombre. Su tono no pedía respuesta, solo recordaba que yo estaba allí, que me observaba. Me levanté con cuidado,
sintiendo cada músculo rígido y cada latido de mi corazón retumbar en mis oídos. El pasillo, que antes conocía como la palma de mi mano, se había transformado en un corredor imposible, más largo, más angosto, con sombras que parecían moverse solas. El papel tapiz estaba humedecido y ennegrecido, con manchas que no recordaba haber visto antes. Avancé pegado a la pared, respirando con dificultad, cada paso un combate contra la tensión que me quemaba las venas. Entonces, lo vi, o al menos lo intuí. Una silueta oscura, torcida, como si hubiera sido estirada y comprimida por fuerzas invisibles. Se agazapaba sobre algo que no alcanzaba a distinguir, y cada vez que intentaba enfocar, se deshacía, fundiéndose con la penumbra. La habitación parecía contener la respiración, y yo podía sentir cómo cada molécula de aire vibraba con un murmullo húmedo y pegajoso. Sin recordar cómo ni por qué, mis pies me llevaron hasta la cocina. La luz del amanecer apenas llegaba a iluminar los objetos cotidianos. Tazas, platos, el microondas. Todo parecía anclado en un tiempo extraño, suspendido. El reloj de pared marcaba las 6:03, pero su segundero permanecía inmóvil. El exterior estaba cubierto por una neblina tan espesa que parecía haberse filtrado a través de los cristales. El tiempo afuera parecía muerto. La voz volvió, más cerca. Tan cerca que sentí vibrar mis dientes y mis oídos. Giré lentamente y allí estaba. No detrás de mí, no en el pasillo. Dentro de la cocina, recostado contra la pared, como si hubiera estado allí desde siempre. Sin rostro, pero con una mirada que podía sentir, un peso sobre mis párpados y mi pecho. Sus manos sostenían algo envuelto en un trapo que goteaba lentamente. No quise mirar. El olor metálico y terroso me golpeó como un puñetazo. Dio un paso hacia mí. Y con cada paso, el sonido cambió. Ya no era golpeteo ni arrastre. Era un pulso profundo, que se filtraba en mis huesos, sincronizándose con mis latidos, burlándose de mi cuerpo. Retrocedí hasta topar con la puerta del refrigerador. Intenté hablar, preguntar algo, pero el aire se había vuelto denso, como si respirara a través de mí. El ser extendió la mano. Del trapo cayó algo que rebotó hueco sobre el suelo. No me atreví a mirar, solo sentí el peso del miedo colgando sobre mis hombros. Entonces, sonrió. No tenía boca, pero sonrió. Lo supe porque sentí la presión en mis ojos, en mi cerebro, como si alguien comprimiera mis pensamientos. La cocina se oscureció, aunque la luz seguía filtrándose. El latido aumentó, irregular, desesperado, y mis piernas temblaron. El trapo cayó completamente al suelo, revelando algo imposible. No puedo describirlo. Mi mente lo rechazó, y al mismo tiempo, una certeza terrible me lo mostraba con claridad. Todo explotó en un instante. El suelo tembló, los objetos se dispararon hacia arriba y luego cayeron, las paredes crujieron, y la neblina de afuera entró como un torrente dentro de la casa. Intenté gritar, pero el sonido no salió. Mis manos buscaron algo sólido, cualquier cosa, solo encontré aire. El ser se inclinó sobre mí. Sus ojos, aunque inexistentes, me atravesaban. Y entonces, algo más apareció. Una segunda figura idéntica a mí, con la misma ropa, la misma expresión de terror, pero su sonrisa era más amplia, más segura, más aterradora. No hubo golpe final, ni colapso. No hubo muerte explícita, solo un instante eterno, donde mi conciencia se separó de mi cuerpo, viendo, sintiendo, respirando junto a esa otra versión de mí. Una sensación de inevitabilidad absoluta se apoderó de todo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El trapo, el objeto, la presencia, todo desapareció. La puerta de la cocina estaba cerrada, y el reloj volvía a moverse, marcando 6:04. No hubo más sonidos, no hubo más voces, pero desde entonces, cada vez que respiro, siento que algo respira conmigo. Cada sombra que cruza mi vista me observa. Cada tic-tac del reloj me recuerda que nunca estoy completamente solo. Y aunque trato de racionalizarlo, sé que lo que ocurrió esa mañana no tiene explicación. Todo terminó, y, sin embargo, nada terminó. Comparte si te gustó. Deja tu nombre en los comentarios, podría ser el próximo protagonista de un relato. Escucha todos los demás relatos de Crónicas del Miedo en Spotify y sigue adentrándote en estas historias escalofriantes.